límite va a ser desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a t. No sabemos aún el tiempo al cual, el tiempo al cual va a pasar. Entonces, respecto del tiempo, estas van a ser nuestras integrales. Y respecto a la masa, vamos a ir desde una masa igual a masa sub 0 o masa inicial, hasta una masa igual a masa, o sea, una masa a un determinado tipo. Entonces, con estos límites, integramos esta ecuación, la diferencial de t lo pasamos al otro lado, y nos va a quedar esta ecuación. Esta ecuación la integramos con los límites algebraicos que tenemos, y al final nos va a quedar esta ecuación. Es decir, acá directamente va a ser m menos m sub 0. Esta m va a ser respecto al tiempo, o sea, va a ser una masa que va a depender del tiempo, por eso ahí el paréntesis con t. Entonces, la masa sub 0 lo llevamos al otro lado, y nos va a quedar esta ecuación de la masa respecto al tiempo. Es decir, la masa en función del tiempo tiene esta ecuación. Entonces vamos a tener una ecuación 1 y una ecuación 2. Eso viene de nuestro balance global. Después realizamos nuestro balance parcial. El balance parcial ya es del componente, ¿no? O sea, si tenemos, no sé, una solución, y ya hablamos de concentración. Entonces, en el balance global igual solo tenemos entrada y salida, en este caso igual solo va a ser entrada y salida. Entonces, nuestra entrada es la composición 1 por el flujo 1 menos la composición dependiendo del tiempo por el flujo 2. Y eso va a ser igual a la diferencial de la composición por la masa, ambos en función del tiempo respecto del tiempo. Es decir, tanto la composición como la masa van a depender del tiempo, por eso la diferencial va a ser, o sea, podemos llegar a diferenciar a ambos. Entonces acá esta parte va a quedar tal cual, y lo que vamos a desarrollar es esta parte, este segundo término. Entonces primero, esta parte es un poco de matemática, algo que también ya han avanzado, que ya lo saben. Entonces el diferencial lo repartimos. Primero al primero y luego al segundo, ¿cierto? Entonces, de esa forma tenemos primeramente la composición respecto del tiempo por la diferencial de la masa respecto del tiempo, más la masa en función del tiempo por la diferencial de la composición respecto del tiempo. Entonces, es aquí en esta ecuación donde reemplazamos nuestras anteriores ecuaciones. Acá tenemos la diferencial de la masa respecto del tiempo, eso lo reemplazamos de nuestra ecuación 1. Y en el segundo miembro tenemos la masa respecto del tiempo, y eso viene de la ecuación 2. Es por eso que despejamos también. Y una vez reemplazando la ecuación 1 y 2, lo que hacemos es desarrollar esta ecuación y la integramos, porque acá ya tenemos esta diferencial se va a quedar directamente con F1 y F2, y solo vamos a tener la diferencial de X respecto del tiempo, y eso vamos a despejarlo, y al final tenemos que integrar, y es así como vamos a ir hallando lo que necesitamos. Entonces, en esta segunda integral, nuestros límites van a ser similares, ¿no? El tiempo va desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, y la composición va desde una composición inicial, x sub 0, hasta una composición x. Eso es solo respecto al balance de masa en estado transitorio. Hay ejercicios en los cuales solo necesitamos el tratamiento de la masa. Otros ejercicios en los cuales ya tenemos lo que es la intervención de la energía, tenemos que realizar primeramente un balance de masa y luego un balance de energía. Entonces, en este caso podemos tener sistemas cerrados en los cuales no tenemos entrada ni salida, podemos llegar a tener solo producción y consumo. Esta parte estoy hablando directamente del balance energético, ¿sí? Acá la primera parte del balance de masa es similar a lo que les indiqué arriba, así que bueno, es básicamente lo mismo. Respecto al balance de energía como tal, en un sistema cerrado solo tenemos, podemos tener producción y consumo, igual a una acumulación, obviamente. Nuestra producción puede ser calor, el consumo puede ser trabajo que se puede añadir o retirar del sistema. Y en este caso, la acumulación va a ser la diferencial de la energía interna del sistema respecto del tiempo. Entonces acá, la energía interna, ustedes saben que es la masa por el CB por temperatura, o la variación de temperatura.
Entonces, masa y CB son constantes, van a salir del diferencial y nos va a quedar solamente diferencial de T respecto del tiempo, es diferencial de temperatura. Esta ecuación igual la llegamos a integrar y acá tenemos las condiciones. El tiempo siempre va a ir desde 0 hasta un tiempo T y la temperatura, al igual que masa o composición, va desde una temperatura inicial hasta una temperatura T final. Como dato extra acá, en los sólidos y líquidos el CB va a ser igual al CP y en los gases sabemos que el CP menos el CB va a ser igual a E. Entonces esto igual lo llegamos a usar dependiendo del estado de nuestros componentes. En un sistema abierto ya tenemos, podemos tener entradas y podemos tener salidas, además de producción y consumo. Entonces acá es lo mismo, tenemos un estado inicial, masa sub 0, T sub 0, y podemos llegar hasta un estado final respecto del tiempo de masa y temperatura. Nuestro balance va a ser igual, entradas menos salidas, más producción, menos consumo igual a acumulación. Entonces, la acumulación va a ser la diferencial de energía respecto del tiempo. Acá la entrada menos salida directamente va a ser la diferencial de entalpías. Sabemos que la producción puede ser calor y el consumo puede ser añadidura o retirar calor del sistema. Y bueno, la energía es la diferencial de la energía interna respecto del tiempo. Entonces acá está lo que les decía, la energía interna es la masa por el CB por delta del tiempo. Entonces, masa y CB son constantes y van a salir del diferencial y directamente nos va a quedar diferencial de T respecto del tiempo. Acá la diferencial de entalpía lo podemos poner, dividir, ¿no? Y bueno, sería la entalpía de entrada, porque inicialmente tenemos entradas, menos las salidas, que es o sea, tenemos entradas menos salidas, entonces va a ser la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, más calor, más menos trabajo, igual a MSB por la diferencial de temperatura respecto del tiempo. En este caso, las entalpías llegan a ser el flujo por el CP por delta de T, tanto de entrada como de salida. Y en este caso, bueno, la variación de temperatura siempre va a ser la temperatura menos temperatura de referencia. Entonces, en el caso inicial va desde nuestra temperatura 1 hasta la temperatura de referencia y en la salida, en el estado final, va a ser la temperatura en el tiempo T menos la temperatura de referencia. Y bueno, esta va a ser nuestra ecuación en la cual igual vamos a trabajar para poder hallar las temperaturas o tiempo hablando de la temperatura como tal. Entonces, esa es la parte teórica. Yo sé que tal vez ahorita no están entendiendo mucho, con los ejercicios lo vamos a ver, pero directamente solo es eso respecto a la parte teórica. Como pueden ver, son puras ecuaciones en esta parte. Entonces, bien, vamos directamente con los ejercicios. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Un tanque contiene 20 metros cúbicos de agua. Se alimenta a él una corriente de salmuera que contiene 2 kilogramos metro cúbico de sal con un caudal de 3 metros cúbicos hora. La corriente que abandona el tanque tiene un caudal de 2 metros cúbicos hora. Si el tanque está perfectamente agitado y la densidad de las soluciones es aproximadamente la unidad, ¿en qué tiempo el volumen de solución en el tanque alcanzará 50 metros cúbicos? ¿Y cuál será la concentración de la sal en ese tiempo, obviamente? Entonces acá, como pueden ver, siempre nos van a dar la condición inicial de nuestro tanque o de nuestro recipiente. En este caso nos indica un tanque que contiene 20 metros cúbicos de agua. Entonces acá podemos dibujar nuestro esquema, este sería nuestro tanque, y estas son las condiciones iniciales. Nuestro tanque tiene un volumen inicial de 20 metros cúbicos de agua. Solo es agua, entonces la concentración, en este caso de salmuera, es 0. Nuestra concentración inicial es 0. Se alimenta a él una corriente de salmuera que contiene 2 kilogramos metro cúbico de sal. Esa sería la concentración. La concentración, en este caso, podemos hablar de concentración, o sea, cuántos kilogramos en cuánto volumen. Entonces, eso lo entendemos como la concentración. Y nos da el caudal, es decir, nos da el volumen 1. Entonces, estamos teniendo un flujo de agua mezclado con salmuera. Entonces, ahí tenemos nuestro flujo y la concentración 1. Esto es la entrada, por así. No vamos a llamarlo inicial porque inicial es lo que tenemos en el tanque.
Esto es el flujo y concentración 1 que está ingresando al tanque. La corriente que abandona el tanque tiene un caudal de 2 metros cúbicos. Entonces también nos está dando la corriente de salida, que es 2 metros cúbicos hora. Esto igual es de agua mezclado con salmuera. Entonces lo que nos pide es que a qué tiempo T el volumen en el tanque va a ser 50 metros cúbicos y la concentración de salmuera en ese tiempo. Entonces, este valor y esta incógnita que tenemos es respecto al tanque. El flujo 1 y el flujo 2 obviamente pasan por el tanque, pero no se quedan en él. O sea, es como una pila, o sea, es un balde que tiene una pila y un huequito por el cual está saliendo agua. Entonces, eso solo es un flujo que está pasando por el tanque. Lo que sucede en el tanque en realidad es la cantidad inicial y la cantidad final respecto del tiempo. Digamos, pasando 5 minutos, cuánto volumen va a tener o cuánta concentración. Y bueno, esto ya, el tanque es el en el cual hablamos del término del tiempo. En este caso solo tenemos, o sea, solo estamos hablando de masa, entonces solo vamos a hacer un balance másico respecto del tiempo, es decir, en estado transitorio. Primeramente hacemos el balance global, en este caso no tenemos ni producción ni consumo, entonces solo es entradas menos salidas igual a acumulación. Nuestra entrada es el flujo 1, nuestra salida es el flujo 2 y la acumulación va a ser la diferencial de la masa respecto del tiempo. En este caso estamos hablando de masas, pero nuestros datos nos lo están dando en volumen. Entonces vamos a llevarlo con la densidad. Podemos entender que la densidad es el flujo dividido entre el volumen. El flujo va a ser la densidad por el volumen. Y esta ecuación reemplazamos aquí en nuestra ecuación planteada. Entonces el flujo 1 va a ser la densidad por el volumen 1 menos la densidad por el volumen 2 y la masa va a ser la diferencial de la densidad por el volumen, todo entre paréntesis, respecto del tiempo. En este caso la densidad es constante, entonces se va a eliminar de los tres términos y directamente nos va a quedar nuestra ecuación 1, que va a ser volumen 1 menos volumen 2, va a ser igual a la diferencial del volumen que depende del tiempo respecto del tiempo. Esta es nuestra ecuación 1 y acá lo voy a marcar de rojita para que nos vayamos ubicando. Esta ecuación 1 la integramos. Nuestras condiciones van a ser desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo t, desde un volumen b sub 0 hasta un volumen b. Entonces, la diferencial de t lo llevamos al otro lado y esta sería la ecuación de integral que nos queda. La diferencial de b desde b sub 0 hasta b y esta ecuación, la integral desde 0 hasta t. Entonces acá nos va a quedar b, que depende del tiempo. Este paréntesis de t no es que quiere decir que este volumen depende del tiempo, es decir, su ecuación va a ser con el término del tiempo. Entonces b, que depende del tiempo, menos b sub 0, va a ser igual a b1 menos b2, que es la constante, y la integral, que es t menos 0. Este 0 obviamente se va a ir, este b sub 0 lo llevamos al otro lado, y esta va a ser la ecuación que nos va a quedar. b, que depende del tiempo, va a ser igual a b sub 0 más b1 menos b2, todo por el tiempo. Y esta va a ser nuestra ecuación 2, que acá lo voy a marcar de azulito para que también nos vayamos a ubicar. Entonces, hasta acá ya tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Como nos está dando el volumen final, el volumen a un determinado tiempo, que es 50, es decir, nos están pidiendo en realidad, cuando el volumen sea 50 metros, ¿cuánto tiempo habrá pasado desde que su volumen inicial era 20 metros cúbicos con este flujo de entrada y flujo de salida que tenemos? Entonces, como tenemos el volumen, aquí en esta ecuación directamente podemos reemplazar. Aquí tenemos este B que depende del tiempo, tenemos el volumen inicial, tenemos el volumen 1 y el volumen 2, directamente podemos hallar el tiempo. Entonces despejamos tiempo y nos queda esta ecuación. Este B sub 0 pasa a restar y este B1 menos B2 va a pasar a dividir. Y de esa forma reemplazamos los datos. Temperatura va a ser el volumen al tiempo que queremos hallar es 50, menos el volumen inicial es 20. El volumen 1 que ingresa al tanque es 3 y el volumen 2 que sale es 2 metros cúbicos hora. Acá metros cúbicos se van a simplificar y esto, reemplazando, resolviendo, nos va a salir 30 horas. Entonces, pasadas 30 horas, nuestro tanque va a tener un volumen de 50 metros cúbicos. Eso es lo que entendemos. Ahí ya tenemos
nuestra primera parte. Ahora nos pide la concentración pasados este tiempo. O sea, ya tenemos el tiempo. Ahora vamos a poder hallar la concentración ¿cuál era nuestro soluto? Salmuera, sí. La concentración de salmuera pasados estas 30 horas. Entonces ahí es donde vamos a nuestro balance parcial. También nuestro balance va a ser entradas menos salidas igual a acumulación. De la misma forma, hablando solo de la salmuera, es la composición de salmuera por el flujo 1 menos la composición de salmuera en un determinado tiempo por el flujo 2, va a ser igual a la diferencial de X por M respecto del tiempo, porque X y M dependen del tiempo. Entonces, de la misma forma, como todo tenemos en volumen, vamos a usar la densidad. La densidad va a ser igual al flujo al flujo dividido entre el volumen. Despejamos el flujo y va a ser densidad por volumen. Reemplazamos acá en nuestra ecuación y nos va a quedar esto. Entonces acá densidad se va a simplificar porque es una constante. Y nos va a quedar directamente esto. X1 por B1 menos X respecto del tiempo por B2 va a ser igual a la diferencial de X por B respecto del tiempo. Entonces, esta primera parte se queda tal cual y desarrollamos esta segunda parte. Es decir, la diferencial lo repartimos, ¿no? Primeramente, o sea, nos va a quedar X por la diferencial de B respecto del tiempo, más B por la diferencial de X respecto del tiempo. Y es acá donde reemplazamos nuestras ecuaciones que hemos planteado arriba. Si se dan cuenta, acá tenemos B, diferencial de B respecto del tiempo. Y esa es nuestra ecuación 1. O sea, es este término. Directamente vamos a reemplazar B1 menos B2. Y acá, B que depende del tiempo, es nuestra ecuación 2. Y acá tenemos B que depende del tiempo y directamente solo vamos a reemplazar esto. ¿Sí? Entonces, ya reemplazando, acá lo pongo, reemplazamos 1 y 2. Esta parte es esta parte inicial, X de T, X que depende del tiempo, diferencial de B respecto del tiempo es B1 menos B2, directamente. Más B que depende del tiempo es toda esta ecuación, por la diferencial de X respecto del tiempo. Y ya trabajamos en esta ecuación. Acá vamos a llevar este término al otro lado para factorizar X. X final, vamos a decirlo. Entonces, esto va con negativo. Y acá vamos a factorizar directamente X de T. Y nos va a quedar todo eso. Acá van a tener cuidado con los signos, o sea, estamos factorizando con el negativo más. Entonces, nos va a quedar esto dentro del paréntesis. Sí. O sea, por si acaso, tal vez si tienen miedo de equivocarse, esto pueden desarrollarlo y ahí recién factorizan X. Pero van a tener cuidado con el signo, porque esto siempre va a ir con negativo, entonces da un poquito para confundirse. Y si esta parte sale mal, todo va a salir mal. Entonces nos queda esto. Acá B2 menos B2 se va a simplificar y directamente nos va a quedar solo esto. Es decir, nos va a quedar X1 por B1 menos X a un determinado tiempo por B1. Y en este lado nos queda lo que teníamos inicialmente. Entonces, es esta ecuación la que tenemos que integrar, porque si se dan cuenta, tenemos la diferencial de X, y acá, o sea, XT, y acá tenemos XT. Tenemos la diferencial de tiempo, y aquí está nuestro tiempo. Entonces, esto es lo que integramos. Nuestras condiciones van a ser desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, desde una concentración x sub 0, que en este caso es 0, hasta una concentración x. Es decir, esto es el tanque. Inicialmente en el tanque no tenemos nada de salmuera, entonces la concentración inicial es 0. Y al final, si vamos a tener una concentración de salmuera, entonces hasta una concentración x. En este caso, esta diferencial de t lo vamos a llevar al otro miembro y el término que tiene el tiempo es todo esto. Entonces todo esto lo pasamos a dividir. Y ahí está nuestro primer miembro. Esta diferencial de x se queda acá y todo este término lo llevamos a este lado. Y aquí está nuestro segundo miembro, ¿no? De la ecuación. Entonces acá está. Acá tenemos la diferencial del tiempo y aquí está nuestro término del tiempo. Acá tenemos la diferencial de x y aquí está nuestro término x. Y directamente esto integramos.
desde 0 hasta t para el tiempo y desde 0 hasta x para la concentración. En este caso, porque la concentración inicial es 0. Y es aquí donde ya recordamos lo que hemos visto en cálculo, las integrales. Entonces, estos dos miembros los integramos. Y bueno, esto ya es desarrollarlo, ¿no? En su cuadernito de forma, hacer cambio de variable acá, ¿no? Porque tenemos el p en el denominador y demás. Entonces, igual tienen que ir practicando para esta parte. Es decir, recordando, ¿no? Porque no es muy complejo, pero sí tenemos más términos, entonces eso nos dificulta un poco. Entonces, eso ya es tarea de ustedes, como les digo, van a ir repasando, van a ir viendo cómo se realiza esta integral, cambio de variable, no sé, demás cositas. Y al final, este es el resultado. Sí, esto ya obviamente ya lo estoy haciendo más detallado, diré más simplificado. Esto es lo que nos queda. La integral de esto va a ser logaritmo de b sub 0 más b1 menos b2 multiplicado por t. Su límite va desde 0 hasta t, y todo eso va a estar dividido entre b1 menos b2. Y para esta parte, la integral va a ser esto, perdón, el numerador, y por el cambio de variable justamente que se realiza, dividido entre menos b1. Desde 0 hasta x para la concentración. Entonces, acá, igual en esta parte es un poquito confusa, tenemos que reemplazar los límites. Entonces vamos a tener logaritmo de todo esto, primeramente t, menos logaritmo de todo esto, reemplazando el 0 acá. Y lo mismo acá. Primero va a ser logaritmo de todo esto, acá va a ir x, menos logaritmo de todo esto, acá va a ir 0, ¿no? El límite inferior. Y reemplazando los límites nos va a quedar este paso. Este igual van a tener cuidado. Mejor igual si lo desplazan bien al reemplazar los límites, porque al ser logaritmo, y casi generalmente si nuestras integrales siempre van a ser logaritmo, vamos a tener estas divisiones de logaritmo, o sea, logaritmo de una fracción, nos va a salir generalmente. Entonces acá ya tenemos nuestra ecuación, ya con nuestras integrales resueltas, ya con los límites reemplazados, y en este caso, si se dan cuenta, aquí ya podemos reemplazar lo que queremos hallar. El tiempo ya lo tenemos. Estos datos lo tenemos. B inicial tenemos, B1, B2 tenemos. El tiempo ya lo hemos hallado justamente. Acá, para la concentración, X1 tenemos, B1 tenemos, X respecto al tiempo es lo que queremos hallar, B1 tenemos, bueno, todos estos demás datos lo tenemos. Y reemplazamos nuestros datos. B inicial era 20 metros cúbicos hora, el flujo B1 es 3, el flujo B2 es 2, el tiempo es 30, B sub 0 es 20, todo eso dividido entre B1 menos B2, 3 menos 2, y bueno, lo mismo acá, reemplazamos. Y nuevamente acá directamente despejamos, ¿no? Esto igual es un proceso, es un desarrollo, ¿no? Es llevar al otro lado, despejar los logaritmos y demás. Y así hallamos lo que nos pedía, que era la concentración de salmuera pasado ese tiempo, y nos sale 1,87 kilogramos metros cúbicos. Bien, entonces es directamente así como desarrollamos la parte del balance de materia. Como pueden ver, bueno, creo yo no es muy complicado. Esta primera parte solo es realizar el balance como tal, después realizar integrales, nada más. Acá generalmente sí, siempre hallamos estas dos ecuaciones, luego en el balance parcial desarrollamos igual nuestras ecuaciones. Esto ya es más con derivadas e integrales, ¿no? Reemplazamos, acá igual es un poco de álgebra y integrales. ¿Sí? Entonces tienen que ir practicando esta parte y bueno, tampoco es muy complicado. No sé si tienen alguna consulta en este primer ejercicio, algo que tal vez no hayan entendido muy bien. ¿Está todo claro? Bien. Bueno, vamos con un ejercicio de eso. Esto ya es con energía. Un tanque adiabático perfectamente mezclado contiene inicialmente 100 litros de agua a 25 grados centígrados. Nuevamente acá les indico, nos da los datos iniciales de nuestro tanque, de nuestro recipiente. En este caso, nuestro volumen inicial es 100 litros y la temperatura inicial es 25. Se lo alimenta con 15 litros hora de agua a 80 grados centígrados. Entonces,
tenemos nuestro flujo 1 con su temperatura 1. Y se extraen del mismo 10 litros por hora. Entonces tenemos el flujo 2, ¿no? El volumen que sale del tanque. Se pregunta, inciso A, ¿qué tiempo se requiere para que la temperatura del tanque sea 70 grados centígrados? Entonces acá nos piden el tiempo al cual la temperatura va a ser 70 grados centígrados. Inciso B, ¿qué volumen de agua contendrá el tanque en ese instante? Igual, el volumen del tanque, o sea, sí, el volumen del tanque que vamos a tener pasado ese tiempo T. Acá el calor es 0, es adiabático, entonces es 0. Al tener las temperaturas vamos a tener que realizar también balance de energía. Primeramente, balance de materia, como en todo, ¿no? También hemos visto en todos los parciales. Entonces, en este caso, nuevamente, nuestro balance de materia solo es entrada y salida. No tenemos aquí ni producción ni consumo. Entonces, entradas menos salida va a ser igual a acumulación. Nuevamente, flujo 1 menos flujo 2, diferencial de M respecto del tiempo. Acá el artilugio es el mismo con la densidad. En este caso, si quisieran directamente pueden ponerlo diferencial de B respecto del tiempo, va a ser B1 menos B2, porque es la ecuación que nos va a quedar. Esta parte es para que entiendan cómo llegamos del flujo al volumen, nada más. Entonces, esta es la ecuación que nos queda. Anteriormente habíamos dicho que esta es en el balance solo el balance másico habíamos dicho que esta va a ser nuestra ecuación 1. Pero en este caso, esta ecuación no nos va a servir después. Entonces, directamente esta ecuación, o sea, seguimos el proceso, integrando con las condiciones que también ya les había dicho, desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, desde un volumen inicial de sub 0 hasta un volumen b. La diferencial de t lo llevamos al otro lado y integramos. Este paso es un poco repetitivo incluso. Entonces, directamente igual, t menos 0, directamente nos va a quedar t. Entonces, igual, esta ecuación nos va a quedar. Si se dan cuenta, es igual a la anterior, entonces este paso es, como les digo, un poco repetitivo. Nos va a quedar el volumen igual a B0 más B1 menos B2 por etc. Y esta sí la vamos a llevar nuestra ecuación 1, bueno, podemos marcarlo de alguna forma esta ecuación porque esta es la que vamos a reemplazar más adelante. Pues hasta aquí ya está nuestro balance máximo. Aquí no tenemos, bueno, en este caso, estamos hablando respecto al volumen, entonces el volumen respecto al tiempo no lo tenemos, como en el anterior ejercicio, ¿no ves? Que teníamos ya este B y podíamos hallar el tiempo. No lo tenemos, así que en este momento solo lo dejamos. Ahora pasamos al balance de energía, que es igual entradas menos salidas más producción menos consumo igual a acumulación. Entonces, la entrada menos salida va a ser delta H, la producción puede ser calor y el consumo trabajo. Diferencial de U del sistema respecto al tiempo. Desarrollamos, va a ser la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, más el calor, más menos trabajo, igual a MCB diferencial de T respecto del tiempo. Acá esta parte es directamente igual despejar porque ya les expliqué, ¿no? De dónde viene el MCB que sale de la diferencial. Entonces acá, como también les había dicho en la parte teórica, desarrollamos H de entrada y salida, que va a ser F1, Cp, variación de temperatura, menos F2, Cp, variación de temperatura. Más calor, más menos trabajo. La masa que va a depender del tiempo. Por el Cb, diferencial de T respecto a T. Entonces acá, nuestro compuesto es agua líquida. Entonces, directamente nos va a quedar Cp. Acá en esta parte va a ser Cp, o sea, el Cb va a ser por el Cp. Igual, para cambiar el flujo y la masa a volumen, vamos a usar densidad por volumen en todos los casos. Y en este ejercicio, perdón, en esta ecuación, se va a simplificar la densidad de todos los términos y el Cp. Y directamente nos va a quedar esta ecuación, que solo va a estar en función de volumen, temperatura y tiempo. Bien, entonces acá es donde desarrollamos nuevamente el volumen 1 va a ser igual. Va a estar multiplicado por la temperatura 1 menos temperatura de referencia. Todo eso menos el volumen 2, que va a estar multiplicado por la temperatura
a un determinado tiempo menos la temperatura de referencia, igual al volumen que depende del tiempo diferencial de T respecto de T. Entonces acá es donde reemplazamos esta ecuación que habíamos desarrollado anteriormente, que es la ecuación del volumen respecto del tiempo, o dependiente del tiempo. Entonces reemplazamos y esta es nuestra ecuación que nos va a quedar. Y esta es la ecuación que integramos. Si se dan cuenta, tenemos diferencial de temperatura, y acá está nuestro término temperatura, ¿no? Que es a un determinado. Y tenemos diferencial de T y aquí está nuestro término T. Entonces, integramos esto con las condiciones. Desde un tiempo 0 hasta un tiempo T, desde una temperatura inicial hasta una temperatura T, y en este caso nuestra temperatura inicial es 25 grados centígrados, es lo que nos da de edad. Entonces, de igual forma, este diferencial de T lo llevamos al otro lado, y todo este término que contiene al término tiempo lo pasamos a dividir, y aquí queda nuestro primer método. Este diferencial de temperatura lo mantenemos acá, y todo este término que está referido a la temperatura lo pasamos a dividir, y así queda nuestro segundo método. Y lo integramos, como habíamos dicho, ¿no? Desde 0 hasta T, desde una temperatura inicial hasta una temperatura T. Nuevamente acá es, como les digo, integrar, hacer cambio de variable y demás para integrar, porque nuestros términos están en el denominador, nuestros términos de la integral, ¿no? Entonces, integrando como se debe, esto es lo que nos queda. Acá nos queda el logaritmo de todo esto dividido entre B1 menos B2. Y acá nos va a quedar el logaritmo de todo ese término dividido entre menos B2. Entonces, acá, este logaritmo hay que reemplazar límites desde 0 a t, y es igual, desde t sub 0 hasta t. Y reemplazando los límites nos va a quedar esto. Va a quedar esto. Acá el logaritmo va a ser b sub 0 más b1 menos b2 respecto al tiempo, divide entre b sub 0, logaritmo de todo eso, divide entre b1 menos b2. Y acá está para la temperatura. Primeramente reemplazando t, y luego reemplazamos b sub 0. Entonces, al reemplazar límites, ustedes saben que es una resta, entonces vamos a tener resta de los logaritmos. Entonces la resta se va a volver división, es por eso que tenemos el logaritmo de fracciones. Entonces aquí reemplazamos la temperatura de referencia y los datos que tenemos. En realidad tenemos todos los datos, tenemos la temperatura de referencia, tenemos la temperatura final, ¿no? Nos daban en este caso la temperatura final a la cual quieren que hayamos, o sea, tenemos la temperatura final, entonces necesitamos el tiempo a la cual obtenemos esa temperatura. Entonces solo reemplazamos datos. Y el único término que nos va a quedar va a ser el tiempo. Y de igual forma solo despejamos, ¿no? Desarrollamos la ecuación y hallamos el tiempo, que nos queda 9,66 horas. Ya tenemos el tiempo, entonces luego, ¿qué nos pedía? El volumen al cual pasa ese tiempo. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación 1. Es esta ecuación, ¿no? La ecuación acá, esta ecuación. Tenemos todos los datos, solo nos faltaba el tiempo. Entonces ahí está, B sub 0 era 100, más B1 era 15, B2 es 10, y el tiempo es 9,66. Y así hallamos el volumen el cual tenemos después de ese tiempo, después de que transcurre ese tiempo, que es 148,32 litros de agua. Bien, entonces esta es la forma en la cual realizamos el balance de energía. Tal vez no queda muy claro en esta parte de hacer en computadora, es un poquito complicado, ¿no? Siempre es mejor cuando se desarrolla paso por paso, pero como les digo, el proceso es el mismo, ¿no? Es similar en todos los casos. Es la ecuación del balance, desarrollamos lo que sabemos, y luego ya solo es álgebra. Acá integrales, derivadas y demás. ¿Tienen alguna consulta de este ejercicio, tal vez? Auxi, ¿podría explicar acerca de la temperatura de referencia? ¿Por qué usa 25?
Eso no escuché bien. Es la temperatura que se da de referencia directamente. Generalmente en todos los ejercicios siempre es esa temperatura de referencia 25. En el segundo parcial, cuando usábamos una temperatura de referencia que nosotros eligiéramos, no es que rompíamos estas reglas, solo era que o sea, al igual forma reemplazar 25, igual nos llegaría a resultar lo mismo. Entonces, generalmente la temperatura de referencia que se usa siempre es 25. Al igual que en el tercer parcial, no ve que les dije sí o sí es 25, entonces en este caso igual la temperatura de referencia siempre va a ser 25 grados centígrados. Solo es eso, es como una regla, digamos. Está bien. Gracias, Oxy. Okay. ¿Alguien más que tenga tal vez alguna duda? Bien. Bueno, espero que esté quedando claro. Bien, vamos a un tercer ejercicio. Igual es solo de masa. 150 kilogramos de una solución de ácido fosfórico al 5% mol de ácido fosfórico. Se concentra agregándole 200 gramos minuto de ácido fosfórico puro. ¿En qué tiempo se concentra al 25% el mol y cuál es la masa de la solución? Entonces, nuevamente nos dibujamos nuestro esquema, nuestro tanque, ¿no? Podemos llamarlo así. Tenemos una solución acuosa con una masa inicial de 150 kilogramos y una composición de 5% molar. Esto es molar. Solo tenemos, o sea, este es un ejemplo de concentración nada más. O sea, no tenemos salida. Es como que tenemos nuestro vasito de precipitado con nuestra solución de ácido fosfórico al 5% y queremos concentrarlo más, digamos, ¿no? Hasta el 50%. Entonces, ¿qué hacemos? Añadimos más soluto. Entonces, simplemente es eso. Es un ejemplo de ese tipo. Tenemos solo un flujo de entrada que es 200 gramos minuto de ácido fosfórico puro. Entonces, nuestra concentración 1 es 100%. Y nos piden el tiempo al cual la concentración en nuestro tanque, en nuestro recipiente, va a ser 25% y la masa de esta solución final de este tanque, pasado este tiempo, obviamente. ¿Ok? Entonces, bien, al tener nuestras composiciones molares, vamos a llevar nuestras masas o nuestros términos másicos a molares. Entonces, el flujo 1 es 200 gramos minuto. Con el peso molecular lo llevamos a moles. Y el flujo 1 es 2,041 mol de ácido fosfórico minuto. En el tanque, esta masa total lo vamos a llevar a moles totales. Eso con la fórmula del número de moles, ¿no? La masa va a ser igual al número de moles totales por el peso molecular promedio de la solución. Despejamos el número de moles. Va a ser, en este caso estoy poniendo n sub 0 porque esta es la masa, ¿no? Pero también podemos decir que es la masa total. Entonces, el peso molecular va a ser la fracción molar del agua por el peso molecular del agua, más la fracción molar del ácido fosfórico por el peso molecular del ácido fosfórico. Nuestra masa inicial total es 150 y bueno, la composición molar es como fracción molar, ustedes saben. Entonces, del agua, si 5% es ácido fosfórico, 95% es agua por el peso molecular, más 0,05 que es el ácido fosfórico por el peso molecular. Este está en gramos mol, lo llevamos a kilogramos. Y el número de moles totales o el número de moles iniciales de la mezcla es 6.818,182 moles. Ya, entonces ya llevados a moles nuestros flujos, vamos al balance de materia, que es lo único que tenemos. En este caso, nuestro balance va a ser entradas igual a acumulación. No tenemos salida, no tenemos producción, no tenemos consumo. Nuestro balance directamente es entrada igual a acumulación. Del balance global, decimos que es la entrada solo es flujo 1 y la acumulación va a ser la diferencial del número de moles respecto del tiempo. Y esta va a ser nuestra ecuación 1. Esto es en el balance de masa, ¿no? En el balance de masa tenemos ecuación 1 y 2 y lo vamos a reemplazar en nuestro balance parcial. Entonces acá dejamos nuestra ecuación 1, que igual lo voy a marcar con rojito para que quede claro. Integramos esta ecuación con los límites igual que ya conocen, de 0 a t, desde n sub 0 hasta n. Integramos, ¿no? Es decir, el diferencial de t lo llevamos al otro lado
Y bueno, esta integral ya es bastante simple, ¿no? Y directamente nos queda esta ecuación. Y bueno, despejamos. N que depende del tiempo, despejamos. N sub 0 más F1 por T. Y esta es nuestra ecuación 2. Igual lo voy a dejar en azulito, porque es la ecuación que vamos a reemplazar adelante. Ahora realizamos el balance parcial del ácido fosfórico. Nuestro balance igual, es entrada igual a acumulación. Entonces la entrada va a ser la composición molar por el flujo 1, diferencial de X por el número de moles respecto del tiempo. Acá igual, esta parte del diferencial lo desarrollamos. Tenemos X por diferencial de N respecto del tiempo más N por diferencial de X respecto del tiempo. Y acá en esta ecuación reemplazamos 1 y 2. Diferencial de N respecto del tiempo directamente era F1. Acá está. Y N de T directamente es N sub 0 más F1 por T. Y este término lo llevamos al otro lado y factorizamos. Pueden factorizar F1, que va a ser X1 menos X T, igual a, bueno, todo este segundo miembro que acá. Y esta ecuación la integramos. Nuestras condiciones desde 0 a T, desde una composición sub 0 hasta una composición X. En este caso, nuestra composición inicial era 5%. Bien, entonces, de igual forma, este diferencial de t lo llevamos al otro lado y todo ese término lo llevamos a dividir y aquí está nuestro primer miembro y lo mismo. Esto pasamos al otro lado a dividir y acá está nuestro segundo miembro. Ambos integramos y bueno, esto igual es repetitivo. Aquí está nuestra integral. Tenemos que reemplazar nuestros límites. Acá del logaritmo es de 0 a t y del logaritmo de la concentración es de x0 hasta x. Ambos quedan divididos entre F1, este negativo. Entonces acá el F1 se puede simplificar y este negativo va a ir al otro lado, va a ir al otro miembro, ¿no? Nos va a quedar menos logaritmo de todo esto. Acá ya está, obviamente, reemplazado estos logaritmos de fracciones, ya está habiendo reemplazado los límites. Este negativo en logaritmo, ustedes saben, va a pasar como exponente y acá ya el logaritmo se va a simplificar y directamente el menos 1 va a invertir nuestra fracción. Y bueno, este lado queda intacto. Y reemplazamos los datos. Ahí está ya nuestra ecuación. Y reemplazamos los datos, todos los datos que tenemos. Tenemos la concentración final, tenemos la concentración 1, la concentración inicial, tenemos N sub 0. Lo único que vamos a hallar es el tiempo. Reemplazamos nuestros datos y despejamos el tiempo. Y nos queda 890,83 minutos. Y bueno, ese es el tiempo que va a transcurrir para que la concentración final sea de 25%. Nuestra concentración inicial era 5% o 0,05, ¿no? Llevado al tanto por uno. Esta ecuación la reemplazamos en 2 porque nos piden la masa a la cual, la masa que vamos a tener en nuestro recipiente pasa al recipiente. Pues ahorita lo habíamos llevado todo a moles, entonces vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a hallar el número de moles. Reemplazamos en la ecuación 2 el tiempo y vamos a hallar el número de moles, que es 8.636,364 moles. Y con la misma ecuación de peso molecular promedio vamos a hallar la masa. Este es el número de moles totales y este es el peso molecular promedio. Y bueno, nos va a quedar esta cantidad de gramos. En total, la masa va a ser 328,182 kilogramos, pasados los 890,83 minutos. Bien, entonces como pueden ver es un poco repetitivo, ¿no? En la parte de masa, solo es realizar el balance y hacer lo que la ecuación como tal. ¿No? ¿Hay alguna consulta de esta parte? Algo que tal vez no se había entendido. No, si se entendió todo. Bien, bueno, vamos con un último ejercicio que igual es de energía en sistema cerrado. El ejercicio es así. Se emplea una resistencia eléctrica para calentar 20 kilogramos de agua en un recipiente adiabático cerrado.
El agua se encuentra inicialmente a 25 grados centígrados. La resistencia proporciona una energía de 2 kilowatts al recipiente y su contenido, de la cual 65% es útil para el calentamiento. ¿En qué tiempo? En horas, el agua alcanzará su punto de ebullición en la ciudad de La Paz. Entonces acá está, pueden ver que es igual es un balance de energía en un sistema cerrado. Nuevamente, como les digo, el estado inicial siempre nos lo van a dar. Sí, siempre nos lo van a dar. La masa inicial es 20 y la temperatura inicial es 20. El calor es 0 porque no es adiabático. No tenemos entradas ni salidas porque es cerrado. Tenemos un trabajo que es igual a 2 energía, ¿no? Se proporciona una resistencia, entonces tenemos un trabajo de 2 kilowatts, de los cuales 65% es útil. Entonces nos pide el tiempo en horas a la cual la temperatura en nuestro recipiente va a ser 87 grados centígrados. Esta temperatura va a aumentar no por la influencia de un flujo que incremente la temperatura, sino por la resistencia. En el anterior ejercicio, bueno, eso también tal vez como aclaración, acá teníamos un incremento de temperatura porque estamos aumentando un fluido que tiene una temperatura mayor. Pues obviamente es como un mezclado, ¿no? Y la temperatura va a ir aumentando ya que está un flujo más caliente. Entonces, en este caso, en el sistema cerrado, por eso nos dan la resistencia, no tenemos un flujo de entrada ni salida, tenemos una resistencia que nos va a hacer aumentar la temperatura. Nos pide el tiempo en horas, en la cual vamos a tener una temperatura final de 87 grados centígrados. Entonces, acá nuevamente, el balance de materia. Siempre hacemos el balance de materia, eso es obligatorio, ¿no? Entonces, en este caso es nuestro sistema cerrado. No tenemos entradas, no tenemos salidas. Esto respecto, estamos hablando de masa, ¿sí? No tenemos entradas, salida, ni producción, ni consumo. Entonces, cero. Cero va a ser igual a una acumulación, porque vamos a tener podemos tener una acumulación de masa. O sea, podemos entender que dependiendo del tiempo vamos a tener una acumulación de masa. Entonces, directamente va a ser cero igual a la diferencia de N de T, desarrollamos, integramos como tal, y directamente nos va a quedar que nuestra masa a un determinado tiempo va a ser igual a N sub 0. Y esto es lógico porque no estamos teniendo ningún ingreso, ningún aumento en producción, pues nuestra masa final va a ser igual a nuestra masa inicial. Esto se sobreentiende, ¿no? Porque al ser un sistema cerrado no vamos a tener nada de incremento de masa, entonces es algo que es lógico, pero bueno, lo realizamos porque para entender, ¿no? Lo que sucede. Entonces, ya hecho esto, vamos a nuestro balance de energía. En este caso, igual, nuestro balance, entrada menos salida más producción menos costo. Entradas y salidas no tenemos, entonces directamente es producción menos consumo. Puede ser calor, nuestro consumo puede ser trabajo, la diferencial de U después de, en este caso sería bático, entonces el calor es 0, directamente el trabajo va a ser igual a la masa por el CD, por el diferencial de temperatura respecto del tiempo. Nuestra masa, que depende del tiempo, ¿no? Ya habíamos dicho que va a ser igual a nuestra masa inicial, entonces reemplazamos eso. Okay. En realidad hacemos esto realizamos esta parte para ubicarnos esto, ¿no? Para poder también reemplazarlo. Para poder entender por qué la masa final o después del tiempo va a ser igual a la masa sub 0. Entonces, esta ecuación igual la integramos, el diferencial de t para el otro lado, y bueno, vamos a integrar. Nuestras condiciones van a ser las mismas que conocemos desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, desde una temperatura t sub 0, que es 25 grados centígrados, hasta una temperatura t. Entonces, integramos esta ecuación, que ya es más fácil. En este caso, nuestra integral va a ser mucho más fácil. Directamente solo es la integral de la diferencial, porque los demás datos son constantes. Entonces, nos queda el trabajo por T menos 0, más la masa inicial por el CP por T menos T sub 0. Y en este caso nos pedía el tiempo, ¿cierto? El tiempo al cual la temperatura va a ser 25 grados. Entonces, no, 87 grados. Ah, eso sí, me está volviendo a explicar.
Nos dicen qué tiempo alcanzará el punto de ebullición en la ciudad de La Paz. Entonces, el punto de ebullición acá ustedes saben que es 87. Entonces, esa va a ser la temperatura final. Bien, entonces acá despejamos despejamos el tiempo de nuestra ecuación y tenemos esta ecuación y tenemos todos los datos. Para el trabajo, bueno, nos decían que era 65% útil de los 2 kilowatts. Kilowatts es kilojoules hora, perdón, kilojoules segundo. Esto nos sale 1,63 kilojoules segundo. Esto vamos a llevarlos a kilocalorías hora porque nos pedía el tiempo en horas. Entonces lo vamos a llevar a kilocalorías hora. Y nos queda 1118,55 kilocalorías hora, que es el trabajo útil que proporciona nuestro sistema. Esto reemplazamos en nuestra ecuación. Y bueno, acá en este caso el CP, como es agua, ustedes saben que el CP, bueno, este es un dato conocido que ya todos sabemos, el CP del agua es una kilocaloría, kilogramo, grado centígrado. Entonces, directamente despejamos nuestros datos. Nuestra temperatura final es 87, nuestra temperatura inicial es 25 y el tiempo nos va a quedar 1,11 horas. Directamente. Y bueno, solo es eso. Como pueden ver, en el sistema cerrado es un poquito más fácil porque tenemos menos términos, ¿no? Porque solo, o sea, es cerrado, no tenemos tantas intervenciones. Bien, bueno, entonces eso sería todo respecto al balance de energía y masa en estado transitorio. Como pueden ver, el estado transitorio nos implica integrales y diferenciales. Eso es lo único que se nos añade. Es un poco repetitivo, como pueden ver, es de desarrollar la ecuación, luego hacer el otro balance, integrar y reemplazar la ecuación que habíamos desarrollado antes. Simplemente eso, no es muy complicado. No sé si tienen tal vez alguna consulta, algo que no haya quedado claro para volver a reiterar. Oxy, buenas tardes. Una consulta. ¿La clase de hoy lo va a subir a Classroom? Sí, puede subir. Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces está todo claro, ¿no? Espero que sí. Como pueden ver, no es muy complicado, solo es cosa de que bueno, si está todo claro, y si es todo, voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. Bueno, respecto a la nota para auxiliatura de este parcial. Este viernes es su examen, entonces, como saben, ya no tenemos ninguna clase más. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que he decidido hacer, es darles un examen para la casa, ¿sí? Les voy a subir ahora en unos minutos al Classroom el examen y va a ser para mañana hasta las 8. Digamos que van a ser 24 horas, ¿sí? Mañana van a entregarlo solo hasta esa hora. Por favor, no voy a recibir ningún documento ni con un minuto de retraso. Eso les aclararé, porque ya que es un examen para la casa, van a tener el tiempo suficiente para poder resolver. Van a hacer nuevamente 3 ejercicios en un solo documento. Igual va a ser un formulario de Google. Entonces yo a las 20 horas en el formulario cierro la recepción de respuesta de documentos. Y lo mismo, si creen que en el Classroom van a poder subirlo, tampoco, porque el Classroom me indica cuando los documentos van con retraso. Entonces, cualquier, es decir, si en su nombre ahí abajito en Classroom dice enviado con retraso, ni siquiera voy a abrir el documento, ¿sí? Así que por favor, les pido envíen con anticipación, hasta unos 5 minutos antes, para evitar problemas de conexión, de que no envía, de que tarde en cargar mi documento y demás. Por favor, prevean. Les estoy diciendo claramente, no voy a aceptar ningún documento ni con un minuto de retraso, ninguna excusa, ¿sí? Porque les estoy dando más, o sea, les estoy dando un día para que puedan. Por favor, tomen en cuenta. Respecto a la nota para prácticas, como solo van a dar un examen, el examen va a tener 3 preguntas. Entonces, también lo que he decidido hacer es que cada pregunta, además de valer su nota de examen, va a ser una nota de práctica. Es decir, la pregunta 1 va a ser como una práctica 1, la pregunta 2 va a ser como una práctica 2 y la pregunta 3 va a ser como una práctica 3. Ejemplo, el ejercicio 1, si digamos sacan,
nota de examen, cada ejercicio vale 33 puntos, ustedes saben. Entonces, si digamos en el ejercicio 1 han sacado 33 puntos, eso es su nota para el examen, su nota de práctica va a ser 100. Si en el ejercicio 1 han sacado la mitad, 16,6, si no me equivoco, esa va a ser su nota de examen, su nota de práctica va a ser 50. ¿Ok? ¿Sí se entiende? De esa forma vamos a hacerlo porque si solo les doy del examen una nota de práctica o bueno, no sé, creo que no les va a convenir. Es mejor que tengan más nota de práctica. ¿Sí? Así que por favor, esmérense. No es muy difícil. Como han visto, el balance de energía es solo calculadores, solo integrales. Así que no creo que tengan problema en eso. Y en esta parte de balance transitorio no es tampoco muy complicado. Los ejercicios no son muy diferentes, son como los que hemos hecho. Ya sea de balance de masa, nos dan el flujo, nos dan el estado inicial, nos dan el flujo 1, flujo 2, y nos piden un estado a un determinado. Es básicamente lo mismo en todos los ejercicios. Entonces, lo vamos a hacer de esa forma. Su asistencia va a contar del día sábado y del día de hoy, solo dos asistencias. Entonces, con todo eso, voy a hacer su promedio de notas, que espero subirlo, bueno, espero subirlo entre el miércoles y jueves, porque, bueno, estoy teniendo varios inconvenientes, así que bueno, espero también poder hacerlo. De todas formas, sí voy a subirlo para que puedan verlo y algún reclamo u observación que puedan hacer, ¿verdad? Entonces, con eso concluimos, chicos, durante todo el semestre. Espero que todo haya quedado bien, que les haya podido ayudar. Esta modalidad virtual, personalmente, no es tan de mi agrado, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Esperemos que la situación mejore realmente, porque, bueno, al siguiente semestre ya también hay más materias, entonces, tantas cosas, ¿no? Esperemos realmente que todo vaya mejor. Bien, bueno, aclarado todo cómo van a ser las ponderaciones y demás, supongo que eso es todo, no sé si tienen alguna consulta. La clase del día sábado, cierto, olvidé subirlo, van a escuchar, sí, ahora mismo voy a subirlo junto con esta clase, no tengan problema, y también su examen, ¿sí? En unos minutos voy a también subir su examen. Les reitero, por favor, no voy a aceptar nada de retrasos. 8 en punto, cierro la entrega de documentos. Así que mejor envíenla mucho antes, 5 o 10 minutos antes, por favor, ¿sí? No voy a aceptar reclamos respecto a eso. Bien, no sé, ¿alguien tiene alguna otra consulta o en todo caso podemos terminar por hoy? Sí, sobre la asistencia del día sábado, ¿cómo podríamos hacer los que no queremos asistencia? Porque yo no pude asistir a esa clase. Bueno, entonces en su examen me colocan sin asistencia. Ay, está bien. Mm, Gracias, Auxi. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien, bueno. Entonces, si todo está claro, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención durante todo este semestre. Espero en serio que les vaya muy bien en el examen. Por favor, practiquen. Y bueno, nada, éxito en todo, chicos, en todas sus materias, en todo lo que tienen, en todos sus proyectos. Muchas gracias, Auxi, por su ayuda y dedicación. De nada, chicos, espérense, espero que les vaya bien en todo. Bueno, igual, si en la semana cualquier consulta respecto a algunos ejercicios, me consultan, ¿sí? En lo que me sea posible voy a responderles. Esta semana he estado un poquito atareada también, varias cositas que me han pasado, entonces estamos ahí tratando de sobrellevar. Cuídense mucho, chicos, por favor. Esto de virus es muy feo, así que tengan cuidado, ¿sí? Espero que les vaya muy bien, chicos. Nuevamente, gracias por su atención durante el semestre. Nada, eso sería todo, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias, Oxy. Gracias, Hasta luego. Auxi. Hasta luego. Gracias. Gracias, Auxi. Gracias, Oxy.